Íbamos al campo, salíamos a ver el ganado y todo, y donde quiera andábamos cantando. Entonces a mi papá le gustó todo eso, entonces nos compró los instrumentos y integramos un conjunto. ¿Y tenía nombre el grupo o la agrupación? ¿Cómo le tenían? Bueno, especialmente el nombre que tenía el grupo, y éramos 5, eran los hermanos Salazares, que era mi hermano y yo. Porque realmente a nosotros se dirigían todos, porque como nosotros éramos los cantantes, le dábamos fuerza a la música, al canto y todo eso. Ustedes eran los del pegue, como dicen por aquí. Sí, porque nosotros, pues, como mi papá era así, a él le gustaba que nosotros anduviéramos bien tipos. Y en ese tiempo, pues, se usaba mucho ese sombrero tejano que le decían, ¿verdad? Y él mismo nos iba a traer los sombreros, nos iba a traer botas y todo. Bueno, parecía que salíamos arriba de los demás, ¿verdad? Pero el canto era el que nosotros nos hizo subir, mi modo, ¿verdad? O sea que, como quien dice, Papá Chanje en ese tiempo era quien los patrocinaba. Sí, mi papá era el que nos patrocinaba porque le gustaba mucho. ¿Y qué estilo tocaban? Bueno, en ese tiempo el estilo que tocábamos eran rancheras. Porque de todos esos cantantes que ya ni existen, porque ya murieron, como de la talla de Pedro Infante y todos ellos, ¿verdad? Ya no hay ni uno. Esas eran las canciones. Las de moda. Las de moda. Norteñas eran muy poquitas las que habían, solo los de Terán. Sí, tu grupo favorito, ¿va? Los Alegres de Terán. Sí, los Alegres de Terán, ese era mi grupo. O sea que ¿en qué año más o menos estamos hablando de eso? De cuando ustedes empezaban ahí sí que a contratarlos en fiestas, en 15 años. Lógicamente estamos hablando que ellos tocaban en lo secular, ¿verdad? En lo que es del mundo. ¿Cuántos años más o menos es de eso, papá? Bueno, cuando nosotros de veras estábamos en lo mero bueno de la música, yo tenía 17 años. Y en ese tiempo ustedes saben, ¿va? Que es como cuando uno se enamora, ¿va? Y fue cuando yo conocí a mi esposa, la que actualmente vive conmigo, ¿va? Bueno, para mí fue aquello para arriba y para arriba y para arriba, la fama. Pero creo que la fama nos llevaba muy lejos ya. Y les voy a contar una cosa que todavía yo no sé ni qué fue lo que sucedió. Pero yo, estando con mis padres y mis hermanos, a eso de la medianoche, yo tenía colgando una guitarra más o menos como esta, ¿ves? Como esta. Y entonces oí yo el ruido en la pared, que hizo ruido mi guitarra. Y al instante oí que la estaba tocando, pero era una melodía que jamás en mi vida yo no la había oído. Y una canción preciosa, que por cierto era de Julio Iglesias. Sí. Pero en ese tiempo Julio Iglesias todavía no. Ni existía. Sí. Sino que al tiempo que Julio Iglesias cantó esa canción, me acordé yo de que ya yo la había oído en ese tiempo. Y el misterio siguió así. Yo no sé qué era lo que realmente sucedió, pero lo que sucedió. O sea que prácticamente, fíjese que nosotros crecimos bueno, yo crecí que mi papá contaba esa historia, y la verdad que gracias a Dios hoy va a quedar grabada a través de la cámara y del audio. O sea, ¿eran qué? ¿Medianoche? Sí, a la medianoche. Y en la casa donde yo vivía de mi papá, que todavía existe, era una casa grande, llena de corredores así que alrededor. Y en ese tiempo había gente ahí trabajadora, y nosotros teníamos gente trabajando, porque fue el tiempo de que recogíamos cosecha, ¿va? Pero entre toda la gente solo fue uno, el testigo, el que vio eso que llegó a la casa. ¿Pero qué fue? Había un testigo ahí de los que trabajadores de mi abuelo. Sí, había uno. ¿Y qué fue lo que él vio? Pues él me contó, que yo oí en la noche lo que oí, pero se me olvidó. Pero otro día, como nos fuimos a trabajar con él juntos, él comenzó a contar que se iba a ir porque él ya no quería estar ahí, porque lo que había visto en la noche anterior. Y le pregunté qué fue lo que vio. Pues yo vi que llegó un hombre, dijo, así como volando del aire, me dijo, y llegó al corredor. Como un personaje, como un duende. Sí, que llevaba un turbante así en la cabeza, así en la frente, me dijo.
y, y se fue a parar así ya entre el corredor y puso el pie en una banca y metió la mano así en la pared y sacó la guitarra. Guau. Eso me lo contó él. Entonces dijo, yo me voy porque yo otra noche no la paso aquí. Le dio miedo definitivamente. Sí, que pues, mi modo, que la cosa era seria, ¿va? Entonces yo ahí comencé a acordarme. Bueno, yo me entró como tristeza y todo eso, ¿va? Y llegué a la casa todo tristioso, todo tristoso. Y le dije, mire mamá, fíjese que yo estoy triste, no sé qué tengo, le dije. Y le conté lo que había pasado. Lo que ella me dijo, que si seguía con esas bobadas me iba a leñasear todo. Ahí terminó todo. Bueno. O sea que prácticamente nadie te creó. No, nadie. Y había razón, ¿verdad? Porque eso es Sí. solo yo que lo oí y el otro testigo. Pero, y lo que también pues nos contabas antes, y como les digo, crecimos con esas historias, y contabas una historia donde ibas pasando un río y desde ahí la fama de ustedes empezó a crecer, pero así, rápidamente, más invitaciones y la fama, incluso tuviste la oportunidad de integrar, bueno, te llamaron para poder un grupo en México, ¿verdad? Un grupo norteño. Y una vez nos salieron, 2 veces nos salió contrato y que nos fuéramos a integrar un conjunto, pero no lo hicimos porque en la Para casa, México. Sí, porque nosotros teníamos mucho trabajo en la casa. Teníamos que cuidar el ganado, teníamos que cuidar en la agricultura y todo, levantar cosechas. Y solo era mi hermano y yo. Pero mi papá, él sí encantado, porque él nos decía que si quieren váyanse, porque él nunca nos desanimó. Y así fue. Y así fue la historia. Y cuando nosotros llegábamos a tocar a un lugar, aquello era un escándalo. Sí, una fiesta. Una fiesta muy grande. Sí, pero fue a partir de ese suceso. De ese suceso. Porque yo una vez íbamos a tocar a un lugarcito así cerca, ¿va? Teníamos que cruzar un río y el río iba hondo y la guitarra se me cayó y se fue entre el agua. Dije, yo se terminó la guitarra. La guitarra que había tocado el duende. Sí. Y la recogí y les dije yo a los muchachos, esto ya no sirve. No, y cuando llegué, al ratito aquello era una cosa, un escándalo grande, una fiesta que ustedes saben cómo son las fiestas. Sí. Y eso era tremendo y yo no sé, como dice, me dijeron después, como eso lo tocó el diablo, yo no sé, va. Sí. No, sí, definitivamente, pues ya sabemos que nosotros como hijos de Dios sabemos de que el enemigo va a tratar siempre de poner cosas apetecibles, ¿verdad? Porque realmente buenas supuestamente, pero al final, ¿qué hubiese sido mi papá si él hubiese aceptado la invitación de la agrupación que lo estaban pidiendo en México? Porque la verdad que sí cantaba muy bien. Mi hermano, segunda voz. Yo era segundero, mi hermano era el de la primera voz. Sí, como queridamente le decimos tío Chepe, ¿verdad? El hermano de mi papá. Él tocaba el violín y hacía primera voz y mi papá le hacía la segunda voz, pero qué tremendas esas historias y estas no son mentiras, la verdad es que son más verídicas. Y me comentabas antes de empezar la entrevista que en ese tiempo sí se hablaba mucho de eso, de ese duende o no sé qué. Sí, por supuesto, se hablaba mucho de eso, que al que le quería ayudar o no sé qué, llegaba a la casa a ofrecérselo. Pero yo no, gracias a Dios a mi mamá, que me ofreció leño. Y si no, tal vez me hubiera metido. Pero entonces yo ahora digo una cosa, que así como el diablo me llegó a ofrecer mentiras, así también mi Padre bendito que es Cristo, me llegó a ofrecer mi salvación. Sí. Y entonces yo comencé, como yo le cantaba al mundo, ¿va? Pero ahora, desde hace 25 años, yo le canto a Jesús. Amén. Y entonces le cantamos mi esposa y yo. Ahí estamos porque yo le prometí al Señor servirle y hasta que Él nos lleve, dejaremos de cantarle. Se acostumbra mucho, va, porque que le hablan a uno los pastores o los cristianos, pero fíjense que yo no fue así. Esa es otra cosa que no cualquiera me la va a creer. Yo sé que no la va a creer, pero el que entiende y es cristiano, pues sí me lo va a entender. Yo estaba solo una noche en mi casa, solito,
Cuando es siempre a la medianoche, yo vi que se abrió la puerta de mi casa y entraron dos seres, dos jovencitos, un rubio y un morenito colocho. ¿Estaba solo? Solito, solo. Por supuesto, yo tenía cargas en él. No crean que yo era un santo, no. ¿Andabas mal delante de Dios? Mal. Entonces llegó, yo me espanté, ¿va? Que mi modo, ¿va? Entró y se arrimó a donde yo estaba en mi cama, casi dormido. Yo no me había dormido. Y se acercó a mí el rubio, ¿va? Y el otro se quedó atrás. ¿Eran dos? Dos. Y me dijo, ¿de qué te afliges? Me dijo, si yo estoy contigo. Imagínense cómo me pude yo haber sentido en ese momento. Una cosa grande, porque eso es grande. Y ahí está Dios, que lo que estoy diciendo es la verdad. Si fueran mentiras, me castigaría, pero es la verdad. Y yo en ese momento, ¿qué hice? Si yo andaba mal, malísimo. Necesitaba de Dios. Necesitaba. Yo ya no era nada. Yo tenía en mi espalda, tenía mucho. Entonces yo lo que hice en ese momento y a esa hora de la noche, bajarme de la cama, me arrodillé y me puse a llorar. Otro día yo me fui a la capital a reunirme con mi esposa y mis hijos. ¿Es que vivía solo? Solo. En la casa que ahorita, en la que estamos ahorita sacando este video. ¿Cómo no voy a estar yo agradecido en eso? Si yo sé que ninguno me habló, sino que el Señor... Él te buscó. Él me buscó. Él me buscó. Pero y a través de toda esa... Bueno, Dios te dio la victoria, sinceramente, porque hay otros acontecimientos bien terribles que te pasaron en la casa. Eso es mucho. Yo creo que se iría todo un día para contarlo. Es mucho. Por eso les dije que es una parte nada más de mi vida. Pero la parte más preciosa es esta, que yo tengo a mi Cristo en mi corazón. Eso. Y que ahora cantamos al Señor. Y que ahora le cantamos al Señor. Y a la edad que yo tengo y la edad que tiene mi esposa, pero ahí le cantamos porque Él quiere que así sea y así seguiremos. Pues aquí está mi papá, Adelso Salazar. Pues le agradezco, pues con esa guitarra que ustedes ven ahí, él fue el que me enseñó la nota sol mayor, re relativo, como le llamamos. ¿Te acordás que antes no me interesaba la música, sinceramente? Pero antes no había lo que hay ahora, que se le dice, ¿cómo le dicen engranajes? Sino que eran las cuerdas, estas eran las clavijas. ¿Sí? Clavijas de hechizas. Esta guitarra, añales, no se imaginan cuántos años tiene esta guitarra. Mi papá la conserva, pues es un grato recuerdo. Pero pues con esta fue la guitarra que yo aprendí a lo mucho, a lo poco que yo sé, porque mi papá me enseñó lo que es sol y me decía, acompáñanos. Y chingui, empecé a hacer el corrido. Cuando ya sentía, me sabía las notas menores. Y pues aquí está mi papá Adelso Salazar, que todo lo que ahora pues yo sé musicalmente se lo debo a él. Y esas historias pues me motivan a seguir adelante. Y él me aconseja que si realmente quisiéramos servir al diablo o al enemigo o la música mundana, seguramente nos fuera muy bien, económicamente estuviéramos excelente, con otras oportunidades en otros países, por el talento que tenemos. Pero esos consejos quedan infundidos en nuestro corazón, y es que ahora le cantamos al Supremo Dios, que Él no nos da mentiras, sino que a pesar que hay pruebas y luchas, Dios es bueno y ha sido bueno. Así que despedite de nuestros seguidores, de nuestros amigos. Así es como les conté primera parte de mi vida. Eso es un poquito, si ustedes supieran mi vida cómo ha sido. Y es por eso que yo estoy tan agradecido con el Señor. Y le prometí, porque Él me levantó de una enfermedad muy grande. Y yo comprendo que por eso fue que todavía me faltaba algo que hacer. Y desde ese momento yo le dije, si me levantas de esta enfermedad, yo te voy a cantar hasta que tú me lleves, Señor. Amén. Y eso es todo, mis hermanos, y que tengan muy buenas noches. Dios les bendiga.